Hello, everyone. Hello, this is Attorney Farkazi. I feel like I have taken such a long break from you guys that we have to reintroduce ourselves. So I am Attorney Farkazi. I am an immigration lawyer in Chicago, but I have clients all over the world. And I wanted to talk to you today about immigration. And I will be speaking in both English and in Spanish just to make sure that everybody knows exactly what we're talking about. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro nuevo show como se llama Cafecito con la Abogada. Estamos aquí para contestar todas sus preguntas y sus dudas acerca de inmigración. Si tienen algunos problemas o necesita soluciones para arreglar sus papeles, para obtener su permiso de trabajo, para viajar, visitar a su familia en su país nativo, por ejemplo, estoy aquí para hablar con usted sobre estas opciones, ¿ok? So, ahorita, nosotros trabajamos en cada estado de este país y yo puedo ayudarle con todos sus problemas de inmigración. Mi pasión, mi motivo, mi pasión para trabajar en este tipo de trabajo es que yo quiero conseguir papeles para todas las personas que están aquí indocumentados. Yo quiero el mismo para ustedes, para su familia. Yo quiero que usted tiene toda la seguridad, la protección y también los papeles que necesitan para vivir aquí sin miedo. ¿Sí? Esta es mi pasión para usted, este es mi deseo para usted y hablamos de eso. So, nuestro tópico hoy es cómo puede obtener su permiso de trabajo. So the topic of our show today is how do you get your work permit? And I was kind of going through in Spanish a little bit about why I do the work that I do. I am so tremendously passionate about making sure that undocumented immigrants are able to live here freely with protections, with complete security, and with all the legal documents that you need in order for you to live here freely and, proudly and boldly and not in the shadows. I find that so tremendously disturbing that there are people here who are working so tremendously hard, who have suffered unbearable losses and unbearable pain, have come into this country with the desire to make your future better, to make the future of your children better, and then are prohibited from being able to reap the same benefits that others are, simply because a lot of time our immigration system is stacked against you. And so I want to be that key, and I want to be the solution so that when all those doors are slamming in your face, that we actually open not only the door, but the windows, the roof, and make sure that you realize the entire possibilities and the potential that you have to change your life. Esa es la razón que nosotros tenemos un motto en nuestra oficina que es cambiando vidas. Yo quiero cambiar todas las vidas de todos mis clientes, todas las personas que están aquí, porque yo deseo que usted tiene la protección, tiene la libertad, tenía la seguridad y también pueden ganar los mismos derechos que todas las personas tienen. ¿Ok? Si tienen algunas preguntas, por favor, llámame a 630-504-0648 o usted puede mandar un texto a este número también o usted puede mandar un mensaje por nuestra media social también. Ok, so, nuestro tópico es cómo puede obtener permiso de trabajo. Este es el motivo de muchas personas, porque cuando usted no tiene un permiso de trabajo, a veces no puede avanzar en su carrera, no puede recibir todos los derechos, no puede recibir los beneficios que el trabajo tiene, y también tenía muchos problemas en su trabajo a veces. Sí, hay formas de manipulación o explotación o algo cosa que otras personas no sufren. Por esa razón, su permiso de trabajo es tan importante. Y la manera en que puede obtener este permiso de trabajo es que necesita calificar por una solución inmigrante primero. Con esta solución, usted puede ganar todos sus papeles también. A veces hay notarios o otras personas que le dijeron que, yo solamente puede puede conseguir para un permiso de trabajo solamente. Este no es verdad, ¿ok? Y necesita mucha
Es posible que usted tiene un poco de tensión o frustración en el proceso, pero yo puedo decir a usted que ahorita, para el proceso de inmigración, si usted califica por alguna solución, también puede calificar por un permiso de trabajo. Este es nuestro motivo. Esta es la razón que yo tengo otro moto que tenemos permisos de trabajo por todos mis clientes, ¿sí? Y es verdad, yo quiero el mismo, ¿ok? Pero no escuche de otras personas que dicen que, oh, sí puede mandar solamente para un permiso de trabajo, esta es la única cosa que usted necesita, usted puede viajar con un permiso de trabajo, puede vivir aquí legalmente con un permiso de trabajo. No, no es verdad. Primero, usted no puede viajar con un permiso de trabajo, usted necesita otro permiso específico para viajar, ¿ok? También usted no tiene su residencia con un permiso de trabajo, estaba en el proceso de su residencia o de una visa, pero su permiso de trabajo no es una prueba de su estado legal, ¿ok? También, si alguna persona quiere conseguir solamente para su permiso de trabajo, este no es válido. Ellos necesitan pedir para alguna solución inmigrante primero y después usted también puede recibir su permiso de trabajo. Okay? Sí, a veces es un poco complicado. I hope that makes a little bit of sense. I'll repeat it in English, but it's so tremendously important that if you hear from a notario or a specialist or somebody else that, hey, I can just get you a work permit, and with that work permit, you can actually travel and you can live here freely, and this is your proof that you have legal residency here. These are not true things. And it really pains me when people spend their hard-earned money and then realize that this is a fraud, right? So I want to make sure that you understand exactly how this works. A work permit is something that you obtain while your case is pending and while you are looking for an immigration solution. So for example, if we're applying for VAWA, if we're applying for a T visa, if we're applying for a work visa, if we're applying for asylum, any of those things, you would get a work permit along with it. But if somebody is telling you, oh, I can just get you a work permit, that's not going to be a valid thing for you. Also, I just want to make sure that you know that you cannot travel on a work permit. If you do want to travel outside of the country, you need to travel with a travel document. That is a separate document. Sometimes your work permit will have what is called a combo card, and it'll say both authorized for work and for travel. But for the most part, people just get a work permit and then they think they can travel because a notario or somebody told them that they could, and that is not true. So I want to make sure that that's very clear, and that's why I'm saying it in both English and Spanish. Hola, Sarek, ¿cómo está? Hola, Human, ¿cómo está? Hola, Herman, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Ok, so una manera en que usted puede obtener su permiso de trabajo es con VAWA. Y ahorita nosotros hablamos de tres maneras: VAWA, la visa T y la visa U. ¿Ok? Esas son maneras en que usted puede recibir sus papeles y todos sus papeles, su residencia también, pero ahorita nosotros hablamos de permiso de trabajo. Usualmente cuando usted aplica para la VAWA, por ejemplo, ahorita más o menos usted necesita esperar por 6 o 8 meses, pero depende en su caso y depende en cuando nosotros mandamos su paquete. ¿Ok? La misma para la visa T. Y para la visa U se tarda un poco más tiempo porque la visa U tarda mucho tiempo. Sí, el proceso de la visa U es muy largo y por esa razón es un poco difícil de decir con alguna garantía cuándo usted se puede recibir sus papeles. Pero de estas maneras son increíbles, opciones increíbles para personas que están aquí indocumentados. So, 3 ways that we're going to talk about how you can get your work permit is through VAWA, the